Salvador, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo anda la banda? Buenas noches. Bueno, sin ninguna duda, para mí siempre es un orgullo preguntarle a César, ¿no? Creo que de los 18 años lo debo conocer, 17, 18 años, cuando lo hicimos debutar ahí en Morón, con una brillante campaña. 2 años duró César, y ya a los 2 años ya lo compró Platense, extraordinario arquero con una trayectoria espectacular, capitán en todos los equipos, ascenso con San Juan, Almirante Brown, siempre usando la capitanía, y eso significa mucho. Algunos todavía no tienen conciencia de lo que significa un jugador que es capitán en todos lados. ¿eh? Eso, el capitán lo eligen mayormente los compañeros, o se lo gana, ¿está bien? Eso fue César como jugador. Después se inició, creo que en los primeros años lo hizo con nosotros, trabajando en el ascenso con la gran campaña que hicimos en Barraca, y después hizo una extraordinaria campaña en Liniers, ¿eh? Y ahí empezó su trayectoria. Fue a San Martín de San Juan, fue al Boys. En 5 años dirigió los equipos casi más importantes de lo que es el ascenso. Al Boys, Morón, y hoy haciendo una excelente campaña en San Telmo. Un estudioso, todos los días quiere aprender, todos los días quiere aprender. Todo el día trata de esmerarse, buscar de todo lo mejor. Y yo sin ninguna duda le tengo un cariño especial. Es como me falta como Fabián, como los que fueron mis hijos futbolísticamente. Así que bienvenido, César. Sabes que vivo partido tras partido de que te toca dirigir, porque uno lo vio crecer desde los 18 años y hoy estando en los equipos más importantes del ascenso. Así que eso no es una casualidad. Buenas noches, César. ¿Cómo te va, Vicolo? Estás muteado, ¿no? Ahí va, ahí va. Aceptame la. Ahí Mira, estás. ahí estoy. Ahí estamos. Gaby, muteaste a todos, me muteaste a mí también. Buenas noches A todos. a todos. Buenas noches a todos. La verdad que siempre es un gusto poder participar en la Escuela de Gato. Como bien dijo, fue muy importante mi carrera. Me subió a los 17 años cuando estaba en Deportivo Morón a entrenar con Primera División y bueno, a partir de ahí eh, creo que debuté a los 23 en otro paso de él por la institución, por el club y bueno, a partir de ahí hice mi carrera. Pero bueno, siempre estuvimos en contacto, siempre, eh, la verdad que siempre el cariño es mutuo, yo también lo quiero mucho. Fue muy importante mi carrera y después tuve la oportunidad de trabajar con él en el 2019 en Barraca Central y lograr el ascenso y aprendí muchísimo y estoy muy agradecido. Buenas noches a todos. Bueno, César, ¿qué opinión tenés de la modalidad de la presión alta? Que todo el mundo quiere presionar. El caso de la selección nacional, exactamente ayer en un momento, cuando sale a presionar el partido con Argentina-Bélgica, con la presión de Paul, presionando al volante, presionando al central y presionando al arquero. ¿Qué opinión tenés de la presión alta? ¿Vos también lo utilizás? Sí, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho lo que es presión alta. Es algo que hay que trabajar muy bien porque en principio hay que contar con los jugadores adecuados para poder hacerla. En base a las características de los jugadores, eh, se buscan distintas maneras de presionar. Puede ser con un solo punto, con dos, pero bueno, requiere de un análisis bastante complejo de lo que es el equipo, no solamente porque dependemos de la primera línea de presión, que serían los delanteros en este caso, sino también cómo sostener todo el espacio que queda por detrás, ¿no? Las vigilancias detrás de la primera línea de presión y los espacios que pueden llegar a quedar intermedio en mitad de cancha y en el fondo, sobre todo en el fondo,
tomar la responsabilidad y tener por ahí la valentía de poder jugar mano a mano muchas veces, requiere bueno, mucho trabajo y de contar también con jugadores que tengan las características para poder resolverlo bien. Bien. Hay una preguntita ahí. Tenemos, sí, tenemos algunos ya alumnos anotados. Si querés, ya pasamos con ellos. Dale, así no le saco tiempo. Bueno, dale. Luis de la Cruz, que estás por la calle, ahí está. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. Aló. Sí, profe, para comentar lo siguiente sobre qué le dejó la fecha 14 de las eliminatorias. La fecha, y la verdad que una satisfacción enorme. Creo que el nivel y el rendimiento de la selección fue superlativo. Creo que jugamos ante el clásico rival como Brasil, con todo lo que significa y haberlo superado de la manera que lo superó, con la contundencia y la superioridad que demostró en campo, realmente es un placer. Yo no recuerdo haber visto una selección nacional al nivel de lo que jugó ayer la Argentina. Eso me pone muy contento porque, bueno, uno creía que por ahí quizás sin Messi nos iba a costar un poco más. El gran dilema que tenemos, ¿no? ¿Qué pasará después de Messi, ¿no? Pero realmente creo que Scaloni está haciendo un gran trabajo y ha demostrado que ha construido un equipo alrededor y a pesar de Messi, no dependiendo pura y exclusivamente de él, sino que hay un equipo, hay un gran trabajo hecho que está teniendo muy buenos resultados. A ver, Sí, Luis. Gaby. Sí, espérame Sí, que le ahí escucho. está. Sí, muy bien, profe. Otra consulta, sobre ahora el tema de Brasil, ¿por qué le cuesta mucho encontrar un técnico, siendo uno de los mejores del mundo? Hay técnicos que no se capacitan en Brasil. No creo que sea eso. Creo que está pasando, es un momento de transición, como le tocó a la Argentina en algún momento también. Eh, a pesar de yo creo que hoy el fútbol fue cambiando un poco. Eh, yo creo que hoy el fútbol no pasa por las individualidades que puedas llegar a tener. Creo que hoy es mucho más importante construir un equipo, un equipo sólido con una idea clara. Eh, yo creo que eso se está imponiendo ante cualquier individualidad que pueda llegar a tener. De hecho, Brasil las tiene, pero bueno, al no funcionar bien como equipo, les está siendo difícil poder aprovecharlos. Muy bien, seguimos con Matías Gauchat. Matías, aceptame el pedido de apertura de micrófono. Dale, ok. Ahí estás. Buenas noches. Buenas ¿Se noches. escucha ahí? Perfecto, adelante. Perfecto, viejo Lobo. Genial. Bu- Bueno, buenas noches para todos, para César, Salvador, Gaby, para mis compañeros y compañeras. Nada, mi pregunta iba basado al avance de lo que es tema futbolístico, ¿no? ¿O cuánto influyó la tecnología en la hora de tomar decisiones como DT? Mucho. Aunque yo no creo que nada sea determinante, ¿no? Nada, nada digamos, no se depende de una sola cosa. Creo que son un conjunto de situaciones, ¿no? Creo que hay mucha información hoy que podemos manejar los entrenadores. Hay que saber clasificarlas para poder darle un sentido y darle utilidad. Eh, para eso hay que contar con un equipo de trabajo que pueda eh, tratar de sacar conclusiones en base a los datos que se tienen y en base a eso poder bajarle al entrenador lo que realmente le hace falta para tomar las decisiones.
pero son muy útiles. Nosotros las utilizamos mucho, nos ha sido realmente muy de mucha importancia para poder tomar decisiones. Sobre todo porque, bueno, hoy todos tenemos la posibilidad de vernos y de analizarnos a través del videoanálisis o a través también de muchos datos que surgen de los GPS y demás, bueno, son importantes principalmente para tener parámetros en donde apoyarse y por dónde ver qué funciona y qué no funciona. Y bueno, para eso están los datos, también para poder saber un poco más de los rivales, en caso de los videoanálisis, de las imágenes. Y eso creo que nos obliga a los entrenadores a evolucionar, porque al tener enfrente técnicos que también tengan toda la información de uno, nos obliga a tener más variantes en cuanto a la propuesta, ante la propuesta futbolística que uno pueda tener, porque teniendo en cuenta que todos conseguimos tener patrones de juego y de funcionamiento, en base a eso tenemos que ir haciéndolo crecer, porque sabemos que el rival lo está mirando, lo está observando y va a tratar de contrarrestarlo. Entonces, en función de eso, nos obliga a evolucionar sobre lo que venimos haciendo permanentemente. Walter Giorgio. Ahí está Walter. Ahí estamos. ¿Qué hace Gaby? ¿Cómo andás? Gato, César. Buenas Hola, noches. Walter. Bueno, profe, gracias por estar esta charla. Ya tuvimos el año pasado y la verdad que fue muy piola. Estuvo muy buena. Así que bueno, vamos a tratar de sacar el jugo de ser posible. A Bueno, ver, te llevo algo que es personal tuyo. Fundamentalmente el año pasado, entre el año pasado y este año, has cambiado digamos, instituciones, por diversas causas. ¿Qué crees que lo más difícil cuando agarras un equipo? Porque en realidad uno tiene que apuntar a todo, pero ¿qué crees vos o qué es lo que te llevó tu olfato, tu experiencia, a ver cuál es a donde tenías que apuntarle? Por ejemplo, en lo físico, en los jugadores calculo que serán distintos, en Albois, en Morón, en San Telmo serán distintos, estilos de juego, entrenamiento, no sé si hubo incorporaciones o no, o sea, pero tu experiencia, ¿cuál fue? De acuerdo a lo que te pasó y a lo que vos en algún momento habrás tenido alguna encrucijada o atacar todo al mismo tiempo, o parte, o dejar algo para una segunda instancia. buena pregunta, buena pregunta. Mira, realmente lo más cómodo siempre es poder armar uno. Porque cuando uno puede armar, puede generar las bases necesarias para lo que pretende que pase en el campo de juego. Obviamente que uno tiene más posibilidades de poder llevar a cabo lo que piensa, porque tiene un respaldo detrás, un trabajo hecho no solamente en lo técnico-táctico, sino también en lo físico. Que bueno, que se contrapone cuando uno llega a una institución y digamos, toma un equipo que ya está armado. En base a eso hay que hacer un análisis de dónde estamos parados lo más rápido posible para poder atacar el déficit cuanto antes. Y bueno, para eso sirven los datos, de esto que hablaba recién, los datos, las imágenes o los registros del GPS sirven para poder tener una idea más o menos clara de por dónde atacarlo. Pero bueno, las urgencias a veces no te dan el tiempo necesario para poder llevarlo a cabo. Porque a veces las fallas son de raíz, son mucho más complejas y no se resuelven de un día para el otro. Pero sí, fundamentalmente, fijarnos mucho, lo principal y lo primordial es observar bien cuáles son las características de los jugadores que tenés, para ver qué... Son muy distintos los jugadores que por ahí, por ejemplo, te encontraste en San Telmo.
más allá de que por ahí alguno habrás elegido, con respecto a Morón, que fue el último, por ejemplo, son muy, sin entrar a decir mejor o peor, pero se adaptan, son más adaptables más allá de tu idea, porque acá nos enseñaron que te tenés que arreglar un poco con lo que tenés y en base a las características de jugadores que tenés. Mira, con respecto a Morón y San Telmo, la diferencia, yo tomo a Morón ya en un periodo bastante avanzado, ya casi terminando ya iba transcurriendo la segunda rueda, con muchos problemas. Y bueno, obviamente que uno tiene que arreglarse con los jugadores y la característica Vamos a hablar de características más que nada. Claro, sí, Después, exacto. obviamente que la jerarquía juega, pero en cuanto a características, eh, por ahí por la forma que tenemos nosotros de jugar, obviamente que al armar San Telmo trajimos jugadores con características que representaban más lo que nosotros pretendíamos dentro del campo de juego. Y en Morón ya estaba andando, ya estaba armado. Y es más, lo difícil y lo complejo es justamente entrar a un plantel que viene golpeado. Sí. Nos pasó también en Albois. ¿Desde qué lugar nos pasó? Si bien armamos en Albois, nosotros llegamos en un contexto desfavorable en el sentido de que el año anterior Albois había peleado el descenso. Entonces la urgencia era armar un equipo fuerte, sólido, que no pelee el descenso. Es difícil o sea, eso a la gente no se le dice en clubes como Albois. En clubes como Albois vos tenés que pelear el campeonato, pero la realidad de la charla inicial era que no se quería pelear el descenso como el año anterior. Entonces, en base a eso se armó, cosa que ya el plantel estaba en un 50, un 60% armado, porque Albois hace contratos de 2 años en la mayoría de los jugadores. Entonces, había un arrastre del año anterior que representaba al plantel, que venía golpeado, que venía vapuleado por un año malo y muy contrariado con la gente, por ejemplo. Entonces había mucho temor a la hora de poder tener eh, una predisposición al juego más arriesgada, tomar algún riesgo. Había mucho miedo a eso, había mucho temor porque se había peleado el descenso, habían tenido un proceso que habían buscado lo mismo y no le había salido bien, entonces buscaban otra cosa. Tratamos de adaptarnos un poco porque nuestra idea sí consta de tomar riesgo y tratar de ser protagonista. No digo que acá no lo logramos porque hicimos una muy buena campaña, estábamos octavos cuando nos fuimos del club. Eh, Quizás no brillamos lo que nos hubiera gustado en cuanto a lo futbolístico, a lo lindo, a lo vistoso que puede resultar, pero sí en cuanto a resultados había sido muy positivo. Éramos, creo que junto con Colón, los únicos dos que no habían perdido de local. Veníamos invictos de local, por ahí un poco más contrariado de visitante, ganando y perdiendo. Pero bueno, ese contexto también te genera un Sí, te condicionamiento. condiciona. Claro, Claro. hay un condicionamiento. Lo mismo en Morón, cuando llegamos en un año que ya había pasado 2/3 del año con muchas dificultades y también con un rumbo que no se podía enderezar, nos costó un poco más. También había otras situaciones que había que mejorar, al menos para lo que nosotros pretendíamos. Y bueno, al final un poco creo que logramos eh, reacomodar ese rumbo, pero bueno, no nos alcanzó como para que nos den la posibilidad de armar para el año siguiente, que era lo que nos habían prometido, pero no se dio. Y bueno, apareció San Telmo con un presupuesto mucho más acotado, mucho más limitado, eh, y sin embargo buscando cualidades de jugadores en otras categorías,
pudimos armar y trabajando, digamos, desde el año pasado, porque del año pasado no quedaron jugadores casi de San Telmo. Fueron 18 jugadores. Tuvimos que armar prácticamente, quedaron solamente los jugadores que fueron de la institución, que eran de inferiores, así que tuvimos que rearmar prácticamente todo. Pero bueno, nos acompañaron, confiaron en lo que nosotros queríamos, y ahí estamos, haciendo una buena campaña. Está bien, bueno, adaptándose. Bueno, Adaptándonos, exacto. César, gracias, muy amable. De nada. Sergio López. Ahí estás. Adelante. Buenas noches, Gaby. Buenas noches, Gato. Buenas noches, César. César, quería saber cómo se compone el, el- el equipo tuyo. O sea, Mi, ¿quiénes te mi cuerpo acompañan? técnico El me cuerpo técnico. acompañan, me acompañan Emiliano Picchione, que es el profe número 1, Ignacio Vargas, el profe número 2, Sergio Matinela, el entrenador arquero, Andrés Banchero, el bioanalista, y Facundo Delgado, que es mi ayudante de campo. Como 6. Más Ana, que no me acuerdo de apellido, no es la nutricionista. Y cada uno cumple una función en el equipo, lo que vos precisás que hagan. Si le detallás Sí. a tu ayudante le decís algo en los entrenamientos para que te ayude a... Facundo trabaja sobre la metodología de trabajo, de entrenamiento, digamos, para explicarlo un poco, de acuerdo a lo que pretendemos que pase dentro del campo de juego. Él, previa charla de cómo queremos que, sobre todo en esta instancia, estamos más que nada pensando en situaciones que se pueden llegar a dar o en virtudes o defectos del rival, y qué es lo que creemos que puede llegar a pasar. En base a eso, tratamos de armar él se encarga de armar los entrenamientos, obviamente siempre coordinados y combinando la supervisión mía y del profe, para que tenga la carga física necesaria, y bueno, en función de eso desarrollamos el día de entrenamiento, obviamente que está siempre íntimamente relacionado con lo que va a pasar mañana y pasado, que siempre teniendo en cuenta qué es lo que creemos que va a pasar el fin de semana. Y el preparador físico, ya que tenés dos, se turnan en las partes de hacer entrenamiento o... Trabajamos en conjunto. Si bien hay un 1 y un 2, el 1 es el que organiza absolutamente todo con respecto a las cargas, es el que diagrama hace el microciclo de la semana y estipula cómo distribuir la carga en la semana. Y después está Ignacio Vargas, que es el que se encarga es el que se encarga de los datos. Ese es todo el seguimiento de GPS y de ir, digamos, de alguna manera relacionando las cargas que se generan en el día a día para ver si son las correctas en cuanto a lo que buscamos. ¿Entendés? Nosotros desarrollamos un día de entrenamiento, un trabajo, y lo desarrollamos en función de, queremos que haya una determinada carga basada en lo aeróbico, por decir de alguna manera. Entonces, con los datos chequeamos si realmente llegamos a los niveles que necesitamos, o hay que ajustarlo de alguna manera. O si alguno hizo un esfuerzo por demás o menos, también lo chequeamos a partir de ahí.
y después lo vamos cotejando también con lo que hacemos el fin de semana, lo que nos da en valores el día del partido, para tener un parámetro de cuáles son los niveles de esfuerzo que tenemos que tener eh, para estar en óptimas condiciones, digamos. Para poder equilibrar de partido a partido, digamos. Sí, sí, semana a semana, día a día. Todos los días medimos, todos los días tenemos los niveles de esfuerzo y bueno, después vamos cotejando semana a semana, de acuerdo al esfuerzo que se hizo en la semana, si llegamos, o sea, cotejándolo con lo que dio el día del partido, si visualmente, hay muchas maneras de, de- de detectarlo. Uno es lo visual y lo que nosotros podemos llegar a percibir, y después están lo que nos arrojan los datos. Muchas veces están respaldados lo que vimos a través de los datos. Eh, Así que a veces no, a veces uno tiene la percepción de que tal o cual jugador corrió menos o corrió más, y cuando vamos a los datos resultó que estábamos en lo cierto, o a veces no. Y bueno, en función de eso nos va sirviendo para un poco de apoyo, eh, bueno, lo que fuimos viendo y lo que queremos también para el equipo. Si queremos ir, o sea, por ahí cuando uno llega a un equipo como Morón, quizás llegamos y los niveles no estaban acordes con lo que necesitábamos nosotros para lo que queríamos. Entonces, bueno, trabajábamos en función, en la semana, en función de esfuerzo, como para poder ir corriendo ese límite que teníamos, para ir mejorándolo y tratar de tener una propuesta más cercana a lo que pretendíamos. César, una preguntita. ¿Cuántos minutos hace por semana de fútbol? ¿De fútbol? Sí. Fútbol, nosotros hacemos, por ejemplo, mañana, jugamos el domingo, como mañana jueves hacemos fútbol, pero hacemos quizá con el equipo que va a jugar 3 bloques de 10 minutos, 30 minutos. preparando el partido. 30 minutos. 3 bloques de 10 minutos parando, pero siempre no es fútbol libre. Lo vamos, se hace más intenso porque lo enfocamos en las jugadas que nosotros pretendemos trabajar. Cómo vamos a presionar, 10 minutos trabajando sobre la presión del rival, otros 10 minutos sobre cómo creemos que nos va a presionar el rival, aceitando las distintas situaciones que se pueden llegar a dar y, y cómo ir encontrando las soluciones a esa presión, de acuerdo a la propuesta que tenemos, ¿no? Y, y bueno, y otros 10 minutos más de juego, quizá en algún otro sector del campo, quizá en algún sector donde se dé la construcción de juego en situación, digamos, ofensiva, en zona 2, 3. ¿Estamos? Esos 30 minutos que vos haces es previo de haber visto los videos de cómo juega el rival. Exacto. El día de hoy trabajamos sobre la corrección nuestra, o sea, hoy vimos lo nuestro, lo que hicimos nosotros, lo bueno y lo malo. Buscamos corregirlos con el entrenamiento de hoy, también enfocado en lo que va a pasar el fin de semana. Y mañana le mostramos primero cuál es la propuesta del rival, o cuál es lo que creemos que va a ser el rival en base a las características que tiene. Y bueno, y esos 30 minutos trabajamos en función de lo que vimos. Ven el video antes del entrenamiento y después van a la cancha y trabajan sobre lo que vieron sobre el video. Nosotros tenemos 3 días de video. Tenemos un día donde vemos lo nuestro, donde focalizamos solamente en lo nuestro, lo bueno, lo malo. Tenemos otro día donde mostramos al rival, y tenemos el tercer día que mostramos video, que es el día de pelota parada, donde mostramos solo y pura situaciones a balón detenido, ya sea en córner, tiro libres o laterales, si es que existe alguna particularidad que hay que tener en cuenta.
A ver si me sigo. Llegan al club, se desayunan, se cambian, ¿está bien o no? ¿Usan el Sí, desayuno? hay desayuno, sí. Llegan al club, desayunan, se cambian video y practican y hacen los movimientos que vieron sobre el video. Sí, nosotros llegamos 2 horas antes. Estamos 2 horas antes, eh, analizamos el día de trabajo, vemos en función, nosotros le damos un cuestionario al jugador para que a primera hora ya nos envíe cómo se siente, si tiene alguna molestia, algún problema físico, algo que haya que atender. En base a eso, sabemos con cuántos jugadores vamos a contar en el día de trabajo. Y bueno, después basado en el esfuerzo que necesitamos, ya sea un día de fuerza, ya sea un día o aeróbico, un día de duelos, como fue hoy, eh, armamos el entrenamiento, o sea, lo armamos digamos, lo ponemos en el plano, ¿no? En lo que lo ponemos en hoja, por decirlo de alguna manera. A partir de ahí determinamos los espacios que necesitamos para trabajar. Ahí van mis ayudantes a armar todo un campo para que esté todo antes que lleguen los jugadores. Mientras se vamos desayunando, intercambiando opiniones, viendo datos, el profe que tiene los datos nos va, eh, nos va pasando todo lo que le llamó la atención o no del día anterior. Eh, y bueno, después sí aparece, creo que comenzamos con el video y después hay un trabajo del profe que siempre hace de fuerza y después otro trabajo que tiene que ver con cuestiones posturales que llaman core. Eh, Eso lo van manejando los profes y después salimos a la cancha. Los chicos informan adentro del. Ustedes tienen un grupo Sí, y si un jugador se siente mal o no está en condiciones de entrenar, está resfriado, le duele el muslo derecho, tiene una carga que se sintió la molestia, no durmió bien, eso se informa dentro del grupo, al profe. al profe dentro del grupo. Ellos Perfecto, están conectados con el profe, está donde bien. tiene un grupo los dos profes con los jugadores, donde hay un cuestionario que ellos tienen que llenar y tienen que ir marcando cómo quedaron del día anterior, de la carga anterior, cómo llegan al día de hoy, y si hay que atender alguna molestia o algo que ellos, como bien dijiste, tuvieron fiebre o tuvieron alguna molestia en el gemelo o en el cuádriceps o algún golpe. Y bueno, en base a eso lo atendemos y vemos si vamos. eh, Mayormente ahí tenemos un panorama de si podemos contar o no con el jugador. Vos llegás al entrenamiento y ya sabés en qué condiciones están los jugadores. Exacto. Te haces esta pregunta para que los chicos lo tomen ya como experiencia, que es una cosa muy importante y muy buena. ¿Está bien? Por eso Y te lo porque preguntaba. es importante para el armado, porque uno puede tener, eh, normalmente se planifica el día anterior, ya lo tenemos en la cabeza, ya sabemos cuáles son los ejercicios que entran en base a al esfuerzo físico que tenemos que hacer al día siguiente, pero al no saber con cuántos jugadores vamos a contar, hay trabajos que son más flexibles que otros, hay muchos que son, sobre todo los que tienen una carga táctica, que muchas veces las implementamos, que requiere de un número de jugadores específico. Entonces, ahí si están o no están los jugadores, a veces tenés 3 o 4 caídos en puestos clave, entonces quizás no te sirve el trabajo que tenías pensado, ¿me explico? En base a eso, uno va manipulando un poco el entrenamiento y va de acuerdo a las distintas posibilidades que hay para armar el entrenamiento, de acuerdo a la carga que requiere el día, se modifica o no. Muy bien. Sí, Gaby, disculpa. Yo me quedé con algo de lo que vos preguntaste y es que con respecto a videoanálisis, César,
el tema de cuánto tiempo dura la sesión de videoanálisis. ¿Cuánto tiempo duran los videos? Va. El video en sí no dura más de 10 minutos, durará Ah, está 8 bien. minutos, 9. Lo que pasa que, bueno, yo me explayo bastante en cuanto a, por ahí hay situaciones o jugadas, para marcar algo bueno o algo malo, muchas veces hay que parar la imagen, hay que eh, Explicarlo. ver toda la jugada, no solamente lo que está pasando. A veces hay otras situaciones que son periféricas que se ve en la imagen y bueno, necesitas parar, explicar cómo resolver y dar una solución a eso, de qué manera pensamos que hay que resolverlo. Y por eso a veces se extiende un poquito más, pero durará 15 minutos como mucho la charla. Perfecto. Pero ya no lo envías, ya lo ven todos en el momento. Sí, eso lo vemos en el momento y después lo que hacemos antes de los partidos, el día del partido o la noche anterior, le pasamos todos individuales a los jugadores. Ah, muy bien. Les pasamos individuales de los jugadores que van a enfrentar, de los que pensamos que van a jugar con las características. Entonces, esto antiguamente se hacía, eh, muchas veces hablamos con algún compañero que tenía, estoy hablando de mi época cuando no teníamos tanto video, no había videoanálisis para nada, pero sí había siempre un compañero que jugó con el rival que íbamos a enfrentar y conocía las características del que íbamos a enfrentar. Bueno, esto reemplaza un poco eso, ¿no? Reemplaza esa información que teníamos de un compañero. Hoy, más allá de tener un compañero que nos pueda bajar esa información, lo pasamos en imágenes para que ellos lo vean y lo analicen y sepan a quién se van a enfrentar. No quiero irme mucho más allá en el tiempo con el videoanálisis que te hacía el gato. Claro, bueno, un adelantado. ¿Querés contarlo? De hecho, claro, sí, sí, sí. Bueno, en épocas que no había habido análisis, cuando a mí me sube el gato a los 17, 18 años, y él después vuelve en otro periodo donde yo era ya suplente, era yo el suplente y el tercero era Chiche Miliardi, y bueno, él nos obligaba a llevar anotado todos los penales que se pateaban en la fecha. No teníamos imágenes, teníamos que confiar en el que fue a ver el partido y pasaba la crónica, digamos, del partido, decía lo pateó a la derecha y teníamos que confiar que lo había pateado a la derecha. Si se había equivocado el que lo vio, estábamos al horno, pero bueno, nos obligaba a tener un cuaderno donde teníamos todos los penales anotados de los rivales que íbamos a enfrentar y bueno, de hecho, cuando yo debuto en primera, eh, creo que de 14 penales me hicieron 4 nada más, porque Se atajé 10. ría, ¿eh? Mirá ¿Eh? vos, mirá vos. A principio de año yo le compraba un cuaderno a cada uno, un Gloria a cada uno. Es Y, verdad. y los lunes decíamos, ¿dónde pateó este? ¿Dónde pateó el otro? Mirá, de 14 atajó 10. Qué bárbaro. Es Espectacular. más, es más, es más, eso me llevó a... Tengo una nota muy linda que hizo Solo Ascenso en ese momento, porque bueno, obviamente me destaqué por eso y tengo un centro de página en la revista con Chilaver, que había atajado penales en la Copa Libertadores, me acuerdo, cuando Vélez ganaba todo y nos pusieron así con el título de los atajapenales, eso me quedó grabado para toda la vida, me ayudó a destacarme y a hacerme visible en un mundo en un fútbol donde no era normal. Así que nada, eternamente agradecido eso. El gato siempre fue un adelantado en todo eso, en el tema perfiles. Yo siempre cuento de la manera que nos explicaba el gato lo que hoy llamamos recepción orientada. La recepción orientada hoy, bueno, digamos, está más a flor de piel de todos los entrenadores, porque bueno, a partir de lo que fue Guardiola en el Barcelona y
cómo se ha destacado el juego. Todos empezamos a hablar de la recepción orientada, pero el viejo Lobo, de la manera que nos explicaba, en esa época sí viajábamos mucho en tren o en colectivo y cuando teníamos que bajar o subir del colectivo teníamos que correr en el mismo sentido que iba el tren o el colectivo, porque si no, o no subíamos o no nos podíamos bajar. ¿Te acordás, Gato? Claro, decía así, si vos viene el tren lo vas a agarrar de frente, lo acompañás y te subís. Bueno, eso es bajar la velocidad, es de estar perfilado. Si vos te querés subir al tren, cuando viene no venís de frente y lo te subís. Lo tenés que acompañar y eso le baja la velocidad a la pelota y eso es estar perfilado. Y esto sabe lo mismo. El pase de la selección del segundo gol es una recesión orientada con un efecto donde cuando la pelota pica hace como la bola de billar. Por eso esas son cosas que nosotros trabajamos hace 40 años atrás y hoy me pone contento. Exacto. Yo digo que el mejor elogio que yo tuve fue entrar al vestuario de Argentino y Sansotti, las cosas que decía del tema de los perfiles. Yo hubiera atajado 5 años más si te hubiera conocido 5 años antes, porque manejar los perfiles, y yo le explicaba como explicaba, ¿sabes vos? Yo decía, yo era muy malo para hacer, no era malo. Entonces ahí aprendí a manejar los perfiles. Y bueno, ya Es que está. es que bueno, eso es lo importante. Muchas veces los problemas que ha tenido uno para resolver este tipo de situaciones nos ha llevado a pensar y a interiorizarnos mucho más en un montón de aspectos para poder aprender. Tampoco era mi fuerte y sin embargo vos me ayudaste un montón a mejorarlo eso. Y a mí siempre me quedó grabado porque, bueno, la carrera, como nos enseñaste vos, fue hasta el final de mi carrera que se utilizó, o sea, y estamos hablando de, como bien dijiste, 30, 40 años atrás. Eh, pero bueno, nada, lo quería explicar un poco porque eh, nada, lo importante que ha sido en mi carrera y también hoy, aún hoy todo lo que nos has transmitido tiene mucho que ver con lo que pasa hoy en el fútbol. Obviamente quizás con otras palabras o con otra, en ese momento nosotros, como decía, hoy capaz que la gran mayoría de los jugadores tiene auto, pero en esa época la mayoría andábamos en colectivo o en tren o nos arreglábamos y siempre con una explicación de lo cotidiano, de lo que vivíamos día a día, te las arreglaba para explicarnos lo que significaba y lo que había que corregir o lo que vos creías que había que hacer. Muy bien. Le dejamos espacio a los alumnos, así Sí, siguen claro. preguntando. Seguimos con Ezequiel Alessandrini. Facundo, ya te tengo anotado. Buenas, ¿cómo Despreocupate. va? ¿Todo bien, Gaby? Hola, ¿qué Salvador, tal? ¿Qué ¿todo haces, bien? Ezequiel? Tranquilo. Bueno, tengo dos preguntitas. La primera, ¿los jugadores saben ya con anticipación lo que tienen programado en la semana o se cambia día a día? No. Nosotros le pasamos el cronograma en la semana con los horarios y con absolutamente todo. Quizás lo que se modifica o lo que se resuelve en el día es eh, qué trabajo utilizamos, porque eso es hacia dónde lo vamos a orientar, eso lo tenemos bien claro nosotros Ujú. cuando arranca la semana. Después, si hay alguna modificación, va a resultar en función de la cantidad de jugadores que tengamos disponibles. Y también los espacios, porque muchas veces, ¿qué pasa? Te agarra un día de lluvia y hay que modificar. Entonces, en base a los espacios disponibles que puede llegar a haber, uno tiene que tener distintas herramientas para poder resolver en el momento y tratar de siempre trabajar en el umbral que necesitemos para llegar al fin de semana como queremos. Perfecto. Y la otra es, hablaste hoy que llegan con 2 horas de anticipación, más o menos. La jornada, podríamos llamar futbolística, laboral del grupo, ¿cuánto es entonces aproximadamente?
¿Del grupo de jugadores o nuestro? Del grupo de jugadores. De jugadores 2 horas aproximadamente. Contando, aparte de las 2 horas esas que ustedes dicen de que No, no, llegan. no, 2 horas nosotros llegamos. Perfecto, El bien, cuerpo técnico bien. llega 2 horas antes, no, vemos los espacios disponibles, si Ujú, están en condición o no, en base a esto que te digo, si llovió o no llovió, o ujú, si quizá estén arreglando algo de alguna cancha y tengamos que ver qué otro espacio está disponible, a ver si los espacios, digamos, los metros disponibles nos sirven para hacer lo que nosotros queremos también. bien. Eso es importante también. Entonces, bueno, vamos viendo todo eso como para que a la hora cuando el jugador llega, esté todo resuelto. Ya está todo Esté todo ordenado, resuelto. todo. Sí, no es que nos encuentre a nosotros armando las canchas Perfecto. o los espacios que necesitamos para trabajar. No, cuando llegan está todo armado, están las pelotas, está todo ya dispuesto en el campo de juego para que trabajen. Bien, y tú, en caso tuya, que sos el director técnico, ¿en cuánto influís en esa preparación? Y saco al lado lo físico, si no sería más el tema de pelotas armadas y todo eso. ¿En cuánto influye ahí tanto tus decisiones? Todo, En todo. Bien, en todo. En bien, todo, yo soy el que coordino y el que determino qué es lo que quiero para el día y qué es lo que quiero para la, para la semana. Siempre apoyado en lo que necesita el profe en cuanto al esfuerzo. con lo físico ¿Sí? también te metes, digamos. No, lo físico, como dice el gato, lo físico lo manejan los que estudiaron para eso. Perfecto. Me explico, lo que Sí, 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 manejan sí. los niveles de esfuerzo son los profes. Tenemos uno que lo determina y el otro que lo mide a ver si dio o no dio con lo que nosotros necesitábamos o lo que se necesitaba. Y bueno, lo que armamos a veces tiene un sentido táctico más importante que otros días. Hay días más importantes en cuanto a lo táctico y otros que no tienen tanto de táctico. Si Bien. nos guardamos, si hay un día que nos guardamos, por ejemplo, nosotros hacemos fútbol mañana, mañana vemos el video, trabajamos eh, sobre cómo presionar, cómo salir de la presión, cómo generar la construcción de juego en el sector que creemos que se va a dar el partido. Ujú. Y al otro día, nosotros grabamos todo, entonces tenemos grabado el día de entrenamiento y muchas veces si hay algo para corregir del entrenamiento, lo mostramos individualmente al otro día. Ah, individualmente. Bien, perfecto. Pero eso sí hace falta, a veces no Sí. hace falta. Si Ujú. salió mal algo, si no nos gustó algo que pasó en el día de fútbol, al día siguiente se lo mostramos al jugador que cometió el error o que tuvo algún problema, o la defensa, o el ataque, o donde se genere El el bache. inconveniente. Ujú. Exacto, y los traemos, lo mostramos, tratamos de corregir sobre el día de fútbol también para ganar tiempo. Hay muchas veces que no solamente a los titulares, sino hay algún error que se repite en algún jugador que no, por ahí está en el banco, no está siendo convocado entre los titulares, y también lo llamamos, lo corregimos. Tratamos de ser lo más completo posible, tratamos de darle las herramientas absolutamente a todos porque entendemos que en cualquier momento les puede llegar a tocar y nosotros necesitamos que el día que le toque pueda responder de manera positiva. Así que es un trabajo que hacemos. También el otro día de fútbol, si algo quedó pendiente o algo salió mal, lo volvemos a refrescar por ahí de manera más pausada, direccionando más el entrenamiento a cómo solucionarlo, Ujú. pero nos tomamos por lo menos 20, 30 minutos más para resolver ese problema y después sí darle sentido al día. Perfecto. Muchas gracias. Nada. Pablo Diviase, perdón. El Tano Di Ahí Biase. está. Adelante. No te sale sonido, me parece. Mm.
Esperá, esperá. Dale, a ver, ahí abrí de vuelta. Pero me parece que está mal configurado el micrófono. A ver, probemos otra vez. No, tenés mal configurado el micrófono. Dejo pasar un alumno y después te invito otra vez, Pablo. Vamos con Alejandro Aranda. Alejandro, tengo al lado. Alejandro, Hola, ¿me escuchan? sí, sí, adelante. Hola, hola Gaby, hola Gato, hola ¿Qué hace, Monasterio, un Ale? gusto, un gusto. Estás- Mi pregunta es para Monasterio, si a vos se te hace difícil ahora que tenés un partido a cansarte contra Defensores, que el cuerpo técnico es nuevo, ¿cómo trabajás con eso? Y después cuando, si vos a tu equipo o en el club donde está, eh, o sea, la tenencia de pelota es muy importante. Trabajar sobre eso y cuando vos, tu otro equipo, vos ya sabes que es superior, ¿cómo hacer para trabajar eso? O sea, vos estabas explicando de bloques de a 10 minutos, ¿no? Sí. Esos bloques de 10 minutos normalmente deben ser esos 10 minutos de que tiene el equipo rival o tu equipo, ¿no? Sí, sí, depende de lo que creemos importante para el partido. Lo enfocamos, no siempre de la misma manera o hacia lo mismo. Eh, Obviamente sí, obviamente que en este caso es un poco particular este fin de semana porque nos encontramos con un equipo que cambió el técnico, no sabemos cuál puede ser la propuesta. Sí que es un equipo con determinadas características, pero bueno, sí es más, seguramente va a estar más enfocado en lo que podamos hacer nosotros, basado Claro, a eso iba. en reforzar lo bueno que tenemos y quizá corregir lo que consideramos que está mal. Eh, y no hacemos tanta hincapié por ahí en lo que va a ser el rival, porque quizás no tenemos parámetros donde apoyarnos al no tener información del nuevo entrenador, qué va a hacer con los jugadores que tiene y Claro, demás, por más que todos nos conozcamos, bueno, no tenemos, mirá, al partido que viene nos toca Temperley, que también cambió ahora el técnico, lo cambió ahora, pero por ahí vamos a tener un partido por delante para ver medianamente cuál puede llegar a ser la propuesta. En este claro. caso, sí, vamos a estar limitados en ese aspecto por no tener la información. Pero bueno, igualmente haremos hincapié en nuestro plan de partido, cómo queremos jugarlo, dónde queremos jugarlo y tratar de imponerlo. Muy bien. Gracias. De nada. A ver, Alejandro, perdón, Pablo, vamos a probar otra vez. Aceptame el. Ahí está, a ver. Habla. No, tenés mal configurado el micrófono con otro dispositivo. Seguimos con Alejandro Acuña. Avísame vos, Pablo, cuando estás y te doy lugar. Alejandro, adelante. Hola, sí, ¿cómo andan? Buenas noches para todos los presentes ahí. Buenas Saludo para noches. Monasterio. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, mi pregunta son dos. Yo he jugado en un equipo que vos saliste campeón en Liniers, yo te he enfrentado con un equipo que jugaba ahí en la primera D, en ese campeón que vos dirigiste, ¿no? En Liniers. Yo jugaba en Deportivo Muñiz y hemos con vos 1-0 en ese campeonato. Sí. Mi pregunta es, ¿seguís usando el tema táctico que usabas en ese Liniers campeón o vas cambiando según la categoría que vas subiendo y vas ¿Cómo dirigiendo? no? Se me cortó un poquito la pregunta. ¿Cómo es la pregunta? Que si seguís usando el mismo sistema táctico de ese Liniers campeón que tuviste o vas cambiando según la categoría que vas subiendo. No lo cambio por He ido mutando, he ido cambiando, pero no he ido cambiando por la categoría, sino por la característica de los jugadores que he tenido. Por ejemplo, en San Juan, cuando fuimos a San Juan, utilizamos mucho el 4-3-1-2 porque teníamos un enganche, porque teníamos buenos volantes de juego que me lo permitían, tenía los jugadores adecuados para hacerlo y me fue muy bien.
Pero en esto, el fútbol hoy, como esto que decía de las informaciones que tenemos, nos obliga a ir mutando un poco, básicamente porque a veces hay propuestas que por ahí permiten que el rival te pueda manejar los tiempos. Entonces, bueno, en base a eso fuimos mutando, fuimos cambiando, pero no me ato a ningún esquema, no me ato a ningún esquema. He utilizado prácticamente absolutamente todos, sí por ahí más algunos que otros, pero no tengo, yo creo en el jugador versátil, creo en el jugador que se puede adaptar. Cuando armo un equipo, lo armo pensando en que eh, trabajo y trato de hacerme fuerte de la manera que queremos, pero tengo un plan B trabajado también por si no funciona y tenemos que cambiar algo porque, bueno, quizá te ofrece buena oposición el rival y en base a eso tratamos de tener, de que el jugador prácticamente sea versátil y se pueda ir adaptando a las distintas formas, ¿no? Y los jugadores, Monasterio, los jugadores que son de baja categoría, ¿se adaptan rápido a categorías superiores o les cuesta mucho más? Mirá, en este caso nosotros tenemos muchos chicos de otra categoría en este año. Prácticamente el 80%, 90% de los jugadores que hemos traído vienen de otra categoría. Vienen de Primera B. Hay algún, no sé si hay alguno en la C, hay de Federal A, hay de ligas, hay jugadores de ligas que los tenemos en el plantel. Y, y bueno, como dije recién, hay muy pocos chicos que quedaron del año pasado, que mayormente eran suplentes. Eh, y la verdad que se han adaptado bárbaro. Yo creo que las ganas que tienen de progresar eh, y bueno, una característica para nosotros es fundamental es, eh, es el compromiso con el trabajo, ¿no? Eh, en eso hemos acertado, tenemos un grupo de jugadores que tiene un gran compromiso con el trabajo, que están abocados a, a trabajar duro y a formar el grupo. Saben que lo que nos va a llevar lejos es trabajar en equipo, que es un tema de todos, que en algún momento les va a tocar. De hecho, jugamos Copa Argentina y roté casi prácticamente todo el equipo. Eh, y bueno, siempre está la posibilidad, yo siempre les digo que nosotros las herramientas se las vamos a dar, vamos a trabajar con todos y que va a depender de ellos, qué tanto esfuerzo hicieron en la semana para tener la oportunidad y porque el día que te toque, en algún momento les va a tocar, eh, tienen que estar bien para poder aprovechar esa oportunidad, porque no, muchas veces no aparece o son pocas las posibilidades de jugar y cuando aparece hay que defenderla eh, con todas las armas, ¿no? Con todas las herramientas que tengan. Listo, gracias. Nada. Martín Cagiano, ¿Qué tal? ahí Buenas estás, noches, adelante. ¿cómo les va? Nada. La cuestión, la pregunta más que nada va en sentido de los roles depende del esquema que vos estés usando. Si le das roles específicos predeterminados a cada uno de por lo general en los volantes, si le das roles específicos a cada uno, si es así, cuáles son y cuánto hay de improvisación en cuanto al desarrollo del juego y cuánto hay de situaciones ya predeterminadas, automatizadas, digamos. Eh, automatizadas. No creo tanto en las automatizaciones. Eh, lo- eh, Porque creo que el fútbol eh, tiene mucho de impronta del jugador en el momento. Sí creo en los posicionamientos.
sí creo que hay a determinada propuesta del rival, un determinado posicionamiento del equipo para poder generar superioridades en distintos sectores del campo. ¿Sí? En base a eso, tratamos de... yo le doy libertad al jugador. Obviamente que trato de poner características que puedan hacerlo, no trato de intentar algo si no tengo los jugadores adecuados o por ahí lo trabajamos, lo intentamos hacer, pero si no sale o veo que estoy forzando algo, trato de no hacerlo o trato de buscar otra solución. Un poco como dice el Cholo Simeone, ¿no? Tratar en base a los jugadores, la característica que tienen, tratar de sí trabajarlo, sí estimularlo, pero bueno, en un momento uno tiene que tomar la decisión y te das cuenta si realmente el jugador lo puede hacer o no. Entonces, en función a esas características, sí le vamos dando roles dentro del campo y dentro de lo que queremos que pase. Siempre en función de lo que propone el rival, siempre en función del posicionamiento del rival, nosotros buscamos un posicionamiento en el cual podamos ser superiores en distintos sectores de la cancha. ¿Lo claro? Por eso no hablo tanto de automatismo, sino de lecturas de momento. El jugador tiene que aprender a leer qué es lo que pasa en el partido para tomar la decisión en base a un posicionamiento y en base a lo que proponga el rival. Lo que no podemos saber nosotros es qué va a hacer el rival. Se puede llegar a posicionar de una determinada manera, que es lo que podemos ver. Puede tener determinadas actitudes o movimientos, y en base a eso nosotros proponemos algo que casi siempre está apoyado en un posicionamiento para generar superioridades en distintos sectores del campo. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Sí, sí, has respondido a lo que te he preguntado, está claro. Y en cuanto al, por ejemplo, en el 4-3-3 que vos planteabas antes, que podías utilizar, eh, al 5, ¿lo fijás, digamos, en un carril central, vertical, o tiene libertad para ir para afuera, o por afuera se trabajan los internos más cercanos? O sea, ¿es por zona o algún rol en particular, digo? Y volvemos a lo mismo. Depende el posicionamiento de salida va a estar orientado a la presión del rival. Tomemos en cuenta que en el medio hay un triángulo que formamos con el 4-3-3. Bueno, podemos invertir el posicionamiento del triángulo, depende la propuesta del rival. Tengo flexibilidad en eso. Tratamos de trabajar con el equipo para que sepa en qué momento utilizarlo. Bien, bien, perfecto. Muchas gracias, muy amable. César Alvarez. Buenas Ahí estás. noches para todos. Ahí está, ¿me veo? ¿Se escucha? Sí, sí, adelante. Perfecto. Bueno. No, la pregunta que le quería hacer a César es un poco, no sé si es extrafutbolística, pero bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Básicamente es cómo maneja la cabeza de un plantel cuando tienen un problema económico o lo que sea extrafutbolístico en el plantel, ¿no? Digo el plantel globalmente porque por ahí a un jugador puntualmente creo yo que lo podés manejar, pero cuando se te hace que un plantel sea el conflicto entero por esos temas, como me gustaría saber cómo se manejaría él o cómo se maneja. Y es difícil, la parte económica es difícil. Realmente es un tema difícil porque, bueno, meterse en el bolsillo del jugador. Lo único que lo podemos invitar es primero entender los momentos en los momentos que esté pasando el grupo,
tratar de tener empatía con respecto a lo que está pasando. Pero bueno, sobre todas las cosas, tratar de invitarlos a entrenar y a tratar de tener el mejor día posible para justamente quizás si no están contentos o están disconformes con el club o con cómo se les paga, en este caso, que el tema que tocaste vos, quizás invitarlos a que redoblen el esfuerzo para tratar de tener un buen año y el año siguiente no tener que depender de eso o cambiar de aire. O tratar de estar en lugares mejores quizá que no tenga ese tipo de problemas. Pero bueno, la cabeza es importantísima para el Claro, claro. jugador. El día a día tratamos de estar encima y tratar de aportar desde el lugar que podamos a resolver ese tipo de situaciones. Pero bueno, es difícil, pero bueno, lo único que podemos hacer es tratar de generarle buenos contenidos de trabajo para justamente sacarlo de ese momento y generarle algo que a él le resulte atractivo, al jugador le resulte atractivo para que pueda poder convencerlo de qué es lo que queremos que pase el fin de semana y invitarlo a que haga el esfuerzo y sepa que si se esfuerza y las cosas salen bien, al año siguiente va a tener otro tipo de propuesta, ¿no? Claro. Y te hago una cortita más, si se puede. Sí. Al haber sido arquero, vos y ahora como técnico, ¿sos más exigente con los arqueros que tenés en el plantel? ¿O tenés otra mirada, claramente, ¿no? Tengo una visión, sí, trato de intercambiar opinión, sobre todo con el entrenador de arquero que tengo. Tengo un muy buen entrenador de arquero, realmente muy completo. Y bueno, trato de interactuar cuando veo algo que no me gusta o que me parece que hay que corregirle alguno, que siempre estoy mirando desde lejos, trato de no intercedo tanto en el trabajo que hace. Eso para nada. Sí, quizá si vea algo, algún detalle, siempre estoy mirándolo, aunque esté lejos, siempre estoy mirando qué es lo que está haciendo. Y él, tengo la planificación de él, dentro de la planificación semanal, que nosotros le pasamos a los jugadores, hay una en especial que maneja él, con todo lo que va a Claro. hacer, con todo lo que va a hacer, todo lo que va a trabajar con el arquero. Eh, Así que eso lo tenemos siempre, digamos, tenemos el registro de todo, pero siempre estoy mirando de reojo qué es lo que está haciendo, y si veo algo que me parece que está mal o por ahí que hay que corregir, se lo comento. Tenemos buen ida y vuelta, realmente tenemos muy buenos resultados con los arqueros, así que no hemos tenido ningún tipo de problema. Bueno, gracias, ¿eh? Nada. Hernán Barleta. Ahí estás. A ver, Hernán, ¿no te anda el micrófono? No, se ve que no te anda, no te encuentro todavía. Bueno, vamos a seguir con Jorge Basucci. Jorge, Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Monasterio, una consulta que se me planteó muchas veces a lo largo de estar en un club. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para hacer una jugada preparada de lateral? O bien hacerme, digamos, un ejemplo de cómo lo realizarías vos. Eh, una pelota de lateral. ¿Una pelota lateral es la pregunta? ¿Cómo la ejecutaría? ¿Eh? ¿Sí? sí, te dice que sí. Ahí Sí, está. Eh, sí, ahí se activó el audio. De forma Creo ofensiva. que en ofensiva trabajaría sobre la liberación de espacios, el engaño famoso que se menciona, ¿no? Es parte del juego, ¿no? Mostrar que voy a hacer una cosa y hago otra.
Quizá una que es, por lo menos que se ve bastante recurrente, es, pero va a depender mucho de qué, lo que proponga el rival, ¿no? Cuando tengo un compañero y lo marca de cerca o de lejos, si lo marca de cerca buscaría que haga un movimiento para generar un contramovimiento y aprovechar ese espacio que se genera. Y si lo marca de lejos, buscaría por ahí que sea al pie, que me la devuelva y jugar a partir de eso. ¿Está bien? ¿Está contestado? Osvaldo Marcos. Ahí estás. Hola, buenas noches. Hola Gaby, gracias. Hola Gato, ¿Qué hace, viejo César. lobo? Buenas Hola, buenas noches, noches. compañeros. César, estabas hablando de hoy temprano con los compañeros sobre el bajo presupuesto que tiene San Telmo para este periodo. Y hablabas de muchachos que vienen de otras divisionales, como la B, la C o el Federal. En cuanto a inferiores, ¿cómo lo están manejando eso? ¿Y cuál es el objetivo del club? ¿Promover ese tipo de jugadores? ¿Promover jugadores de inferiores para este año? Porque me imagino que no es salir campeón. Si se puede, después, Sí, sí. no, obviamente que la prioridad es mantenerse en la categoría, ser pie en la categoría. Obviamente que el objetivo principal es meterse en el reducido. No es sencillo, no es fácil, nos tocó una zona muy fuerte, pero bueno, hoy en día estamos metidos en el reducido. Mirá, con respecto a los chicos del club, tomamos la decisión de subir 5 chicos que el año pasado no estaban, y mira, hoy tengo un plantel muy numeroso porque se terminó dando de esa manera. Tenemos 38 jugadores. Nosotros normalmente no trabajamos con tantos jugadores. Pero dentro de esos 38 jugadores hay 5 que son jugadores de la institución que nunca participaron en primera. Porque después sí tenemos otros, creo que son 5 más que son del club que sí participan. Artirigoyen, Salerno, el Artirigoyen titular, Yangali titular, Polachi titular, son todos chicos del club. ¿Sí? Salerno, que arrancó de titular, después tuvo una pequeña lesión y ahora quedó un poquito relegado también del club. O sea que arrancamos el año con 4 jugadores del club siendo titulares. Sumado a eso, también tomamos la decisión, había un tercer arquero, un chico que había venido de afuera. Si bien trajimos el arquero 1, había quedado el 2 del año pasado, y el tercer arquero hoy también es del club. Y subimos un cuarto arquero también del club. Me explico, hoy el promedio de edad de los arqueros, el más grande es Ruffinetti, que es el que trajimos, creo que 24. 22 tiene Enrico, tiene 20 tiene Real y 18 tiene Montilla, esos son los arqueros que tenemos. Nosotros trabajamos mucho con eso, trabajamos con estos chicos, estos 5 chicos que no los bajamos a reserva, están trabajando con nosotros, en base para justamente, al menos nuestra intención, es que el año que viene sean parte de la base del equipo. Que se sumen a esos 5 chicos que quizás hoy están jugando siendo titulares, que se suman, no digo que vayan a ser titulares, pero sí que sean parte, estén más cerca de jugar. Creo que es lo que dejamos, más allá de lo que podamos conseguir a nivel futbolístico en cuanto a resultados. Me parece que las acciones y darle herramientas a chicos del club como si fueran profesionales es lo mejor que podemos hacer, porque de alguna manera estamos
dejando algo a futuro, ¿no? Algo positivo a futuro, más allá, como bien dije, de los resultados que se pueden llegar a dar. Perfecto. ¿Y están entrenando en la isla o están en algún otro predio? Estamos entrenando en empleado de comercio, en Ezeiza. Solamente hacemos algún día, vamos a hacer fútbol a la isla, o a veces, cuando nosotros normalmente tratamos el primer día después de competir, de generar un amistoso para que los chicos que les toca quedar afuera tengan el mismo nivel de exigencia. Un partido amistoso, aunque sea para tener jugar contra otro equipo, poder proponer, digamos, una idea, tratar de afianzar la idea, quizá la misma que tiene el equipo que le tocó jugar, pero con los suplentes y con hasta un tercer equipo, poder ponerlo, digamos, ante un rival distinto. A veces es la reserva, que también nos sirve para ver a los chicos que están abajo, y otras veces son equipos de otras categorías, a veces superiores, a veces inferiores, a veces alguna reserva. Nada, tratamos de darle herramientas a todos y que todos estén en ritmo de juego para poder aprovechar cuando les toque. Buenísimo, buenísimo, César. Buenísima clase. Gracias. Gracias. Vamos a intentar de vuelta, Hernán. A ver. Abrí el micrófono. A ver, ahora Hola, habla. Ahí estás. ¿me escuchás? Perfecto. Ahí Sí, está, sí, perfecto. adelante. Bueno, buenas noches, César, Salvador, Gaby. Buenas noches, Mi, viejo lobo. mi pregunta era, cuando vos vas a un club nuevo, ¿te fijás la campaña que hizo el año anterior para buscar jugadores o te acomodás directamente a tu idea de fútbol y le das para adelante? No, la campaña anterior no cuenta demasiado. Lo que cuenta es con las herramientas que puedes contar, si tenés los lugares adecuados, si tenés los elementos adecuados, si tenés con qué presupuesto puedes llegar a contar. Sí, por ahí, digamos, una de las preguntas recurrentes cuando uno tiene una entrevista con un club es cuál es el objetivo del club, para qué se quiere preparar. En base a eso, vos me podés decir, yo quiero pelear el campeonato. Bueno, a ver, ¿qué presupuesto tengo? Y tengo el presupuesto más bajo de la categoría. Y me está pidiendo algo y va a ser difícil que peleemos el campeonato. ¿Me explico? Eso tiene que ver con un poco con lo que se busca. Pero normalmente no miro la campaña anterior, no porque, digamos, estás tratando de construir una idea, una historia distinta. En este caso, me tocó llegar a San Telmo en una institución donde el año pasado estuvo muy cerca peleando el campeonato y se dio una situación muy favorable porque la realidad que hizo un gran campeonato y ha jugado, ha tenido un gran nivel de juego durante gran parte del año. Pero se fueron todos los jugadores. Claro. ¿Me explico? El contexto es, Sí, yo sí. puedo decir, sí, quiero repetir la campaña del año, sí, es una expresión de deseo. Todos queremos, creo, hacer la mejor campaña posible. Después tenés que ver con qué herramientas contás. Bueno, un presupuesto acotado, bueno, va a estar difícil, no fue fácil. Lo que logró Alfredo Relac fue algo extraordinario, sostenido en el tiempo. Realmente ha hecho un trabajo extraordinario. Pero bueno, no siempre significa que se pueda. ¿Vamos a intentarlo? Sí, vamos a intentarlo. Yo siempre voy a intentar hacer y tener la mejor campaña posible con mis herramientas, con mi idea, y bueno, en este caso tratando de conseguir jugadores de otras categorías que tengan una determinada característica con la que yo pueda, digamos, de alguna manera entender de que pueda tener una propuesta
se acerque a lo que quiero, ¿no? Perfecto. Bueno, éxitos. Gracias. Gracias. Sí, Gaby. Se fue Gaby. Me quedé ahí está, ahí estoy. No, que les decía que si me quedan 7 alumnos y todos hacen una sola preguntita, llegan todos a preguntar. Ahí está Emanuel. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Una sola preguntita, así preguntan todos, si no, Mona no mata. Es re fácil, es de anoche, así que va a ser rápido. A ver, dale. La selección, ¿llegó a superar todo? Expectativas, ideas, límites. ¿Llegó a superar todo hasta el día de hoy? Yo creo que nos sorprende día a día, partido a partido. Yo creo que ha logrado un nivel superlativo con respecto a lo futbolístico. Realmente creo que está tocando, cuando uno creía que quizás el Mundial de Qatar había tocado el nivel máximo de juego, porque la realidad que la final que jugó contra Francia fue de lo mejor que he visto, por lo menos yo en mi vida. Uno creía que no iba a poder verlo nuevamente y sin embargo hoy a casi a 2 años y pico de haberlo logrado, nos sigue sorprendiendo porque y ahora sin Messi, con muchos chicos Medina, el que entró por izquierda ayer, con Paz, todos jugadores nuevos. Bueno, Thiago Almada, que se suma en una posición bastante difícil de reemplazar porque está jugando casi en una posición en la que juega Messi normalmente o lo hacía Di María, jugadores que creíamos irreemplazables y sin embargo hay un trabajo en conjunto, hay un trabajo grupal, hay un trabajo de equipo que supera absolutamente todo y creo que todos los partidos va corriendo ese límite que creíamos haber visto. Realmente es admirable y sorprendente, pero gratamente sorprendente porque lo que está logrando Scaloni es realmente muy difícil. Gracias. De nada. Está sin voz, No sé. Gaby. Franco Hernando, a ver. Estoy teniendo problemas con internet yo. Pagala. Hola, Ahí está. Gabriel. Ahí Hola, está. César. Hola, César, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? ¿Qué tal? Te quería preguntar con respecto al armado del equipo después de un mercado de pases. Eh, ¿Cómo se puede rearmar el equipo? ¿Cómo se rearma? Sí, ¿cómo sería? Porque hay nuevas caras de jugadores. Vos calculás que vos dijiste que se te fueron como 18 jugadores, si no recuerdo Sí, mal. sí. Esa. Bueno, en principio hay muchas. eh, Hoy hay. Me sale aplicaciones, no son aplicaciones. Wipeout, ¿qué es, Gaby? ¿Es una aplicación, Gaby? Una plataforma. Una plataforma, ahí está. Eso no me salía la palabra. Hay muchas plataformas que te ofrecen información de jugadores, información de características. Cuando vos estás buscando una determinada característica de jugador, puedes decir, yo quiero que, un jugador que juegue como Gaby. Bueno, me fijo dentro de los parámetros, las plataformas te permiten dentro de los parámetros que me da un jugador como Gaby, buscar dentro de los parámetros de los números y las métricas que tiene Gaby, entonces me tira una base de datos que tiene en la plataforma y te va dando opciones. Esa es una. Otra es hacer un trabajo de scouting importante. Nosotros tenemos, bueno, en nuestro videoanalista es el encargado de justamente eso, sumado a cuando vemos algún partido, se destaca algún jugador que nos gusta, lo mencionamos y a partir de ahí le empezamos a hacer un seguimiento
y vemos que están, y si responde o no responde a las características que nosotros estamos buscando. Se hace muy difícil con un presupuesto bajo porque después a todo lo que vos elijas tenés que acercarte al jugador y ver si está dispuesto a, a de alguna manera aceptar lo que uno le propone. Y ahí es donde se hace como un cuello de botella, ¿no? Se hace un embudo donde se va filtrando todo, porque quizás de lo que vos creías que podías conseguir o convencer, terminás convenciendo un 10% de lo que tenías inicialmente. Entonces, ahí empieza otra búsqueda. Ahí empieza a recorrer categorías inferiores, buscar jugadores que tengan buenas cualidades, que se hayan destacado y que quizá busquen una oportunidad en una categoría superior, explicándole la propuesta que queremos tener, basándonos en los argumentos que vamos a pretender dentro del campo de juego y quizás convencerlo de que podemos ser una buena opción, y él se vea de alguna manera reflejado en la propuesta y que se pueda destacar con lo que proponemos y lo que queremos. Ok, y una pregunta más, si puede ser. A ver. ¿Qué diferencia notas entre el fútbol de antes y el fútbol de ahora? No sé si me escuchaste. ¿Me escuchaste? Sí, sí, te Perdón, escuché. me están dando Te mal escuché, un creo poco que de vuelta. el fútbol de antes estaba más basado en la individualidad del jugador. Creo que hoy se necesita un trabajo más en equipo, se necesita un determinado funcionamiento. Esto basado en toda la información que tenemos hoy te obliga a tener jugadores más versátiles que se adapten a distintas propuestas. Y creo que creo que la individualidad queda un poco opacada, primero porque cada vez hay por ahí menos que se destaquen, ¿no? Menos Messi, menos... y creo que sí se está destacando más los trabajos en equipo y la muestra es la selección argentina, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido mutando y cómo ha ido progresando en ese aspecto. Y hoy vemos lo que vemos. Dale, muchas gracias, César. Pablo Daniele, que no tiene nada que ver con el Salvador Daniele. No tiene nada que ver con el gato. Nada que ver. Hola, buenas noches, ¿se escucha? ¿Qué tal, Sí, sí, Pablo? Escucha adelante. bien, ¿Qué mejor a tal? vos. Buenas noches, César, Salvador, Gabriel. César, te consulto. Recién decías que el día de fútbol hacías 3 sesiones de 10 minutos. ¿Ese Sí. día se trabaja pelota parada, algún No, tema de definición? no, Eh, no, eso es específico. Eso está claro que los días anteriores o los días, la gran mayoría de los días de entrenamiento, el fútbol está presente siempre. O acciones de juego que representan el fútbol, ¿sí? No son, muchas veces está la parte táctica relacionada e interrelacionada con la parte física y lo que pretendemos. Así que cuando llegamos al día de fútbol, llegamos con una buena cantidad de estímulo, digamos, en cuanto a eso. Eh, y después tenemos otro día más para reforzar. Eh, y después la pregunta, ¿cuál era? no era eso nomás, si Ah, o sea, si era solamente fútbol, esos 3 intervalos, sí. o se sumaba No, algún... pelota parada es siempre el día anterior al día de partido. Ajá, bien, muchísimas gracias. Nada. Néstor Sosa. ¿Estás, Néstor? Aceptame el pedido de apertura de micrófono, por favor. Bueno, continuamos ¿No puedo hablar, con... Sosa? No lo encuentro y no me abre el micrófono. Marcelo Obregón. Vamos a buscar a Marcelo.
Marcelo Obregón, ahí te encontré. Ahí Hola, estás. ¿se escucha? Sí, sí, adelante. ¿Qué tal? César, buenas noches. Salvador, Gaby, Buenas compañeros. noches. Una pregunta, César. ¿Qué aporte te da hoy como técnico el haber sido arquero? En esta cuestión del contexto de que ustedes ven el fútbol desde un lugar especial. Toda tu carrera lo viste desde atrás hacia allá adelante. ¿Eso Y ayudó? te ayuda mucho porque bueno, somos los que de alguna manera analizamos qué es lo que está pasando y tratamos de dar una solución a lo que está pasando, sobre todo cuando te atacan o cuando estás en ofensiva. Somos de alguna manera los que más tiempo tenemos para observar dentro del campo de juego sin la urgencia de tener que actuar. Y todo, bueno, todo ese tiempo es un bagaje de información que es realmente irreemplazable. Es irreemplazable. Desde dentro del campo de juego, poder analizar, ver todo eso. Obviamente te tiene que gustar, tener que sentir esta de alguna manera necesidad de colaborar, ser un nexo del entrenador dentro del campo de juego, porque eso es el que, como bien dije, tenés más tiempo para poder ver si realmente estamos o no estamos haciendo lo que no trabajamos en la semana o, o nos propuso el plan de partido que nos propuso el entrenador. Creo que esa es la particularidad que tiene el arquero y por eso por ahí hay muchos entrenadores que han sido arqueros y creo que tiene que ver mucho con eso. Normalmente es el que se involucra en lo táctico y en la resolución de situaciones. Hoy tiene mucha más participación también, tomando en cuenta de que el inicio del juego, con las salidas que se trabajan hoy, tiene mucha participación. Así que creo que es una herramienta importante y bueno, tanta información y tanto compromiso con lo que está pasando lleva a que de alguna manera te vuelvas el arquero termine siendo un entrenador más. Te muteaste, Marcelo. A ver, No, ahí está. agradecerle nada más. Simplemente chiquito, ¿te condicionó eso? ¿Te condiciona a la hora de pensar? ¿Jugás al desconfiado o va para adelante? Yo voy para adelante. Muy bien. Vamos a probar de vuelta, Néstor. Néstor Sosa, vamos a probar de vuelta, a ver. A ver ahí. Hola, ¿me escucha? Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Gato, Gaby, César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Todo bien. César, una pregunta. Sí, Cuando sí. ves los videos, ¿en qué te preocupa más? ¿En el contrario o en el equipo tuyo? No, lo que puedo hacer yo. Eh, me, eh, me enfoco más en lo que podemos hacer nosotros. Siempre el mensaje mío y mi gran desafío es buscar de qué manera superar al rival. Siempre el mensaje es tratar de mostrar y, por- de qué manera vamos a ganarlo al partido. ¿Me explico? No tanto en qué es lo que tengo que tener en cuenta del rival. Sí, esto que te digo, cuando en momentos del entrenamiento, trabajar a distintas propuestas del rival que pueda llegar a ver, cómo la vamos a contrarrestar. Pero no, siempre voy a hacer hincapié en mostrar cómo lo vamos a ganar al partido. Le meto eso en la cabeza al jugador. Mostrar de qué manera vamos a ganar el partido. Esa ecuación es importante, ¿por qué? Porque si en el momento, si en la lectura nuestra de juego y de partido creemos que se va a dar de una determinada manera,
lo trabajamos para que suceda eso. Y si en el partido sucede lo que nosotros hablamos y trabajamos en la semana, ahí terminas de convencer y de comprometer al jugador. Ahí es donde realmente lo comprometés con el proceso, cuando te termina de creer, cuando vos le bajás un mensaje, le mostrás el camino y después resulta en el partido. Ahí termina de cerrar el círculo. César, Néstor era el jugador de Atlético y de San Martín, ¿te acordás, Néstor Sosa? Ah, mirá, un gusto. Igualmente. Yo, si se hace el vivo, tengo una acá abajo de la manga. No, El día que se haga el vivo, la tengo La acá larga, abajo de la la tirá. manga. No, muy bueno. El día que conteste mal, lo voy a mandar al frente. Dale. Muy bien. Bueno, Bien, César, bien. últimos 3 alumnos, Marcelo Baldizone. Marcelo, ahí estás. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Cortito, Marcelo, por favor. Buenas noches a todos los compañeros, al maestro. Muy buena esta charla con el señor César Monasterio, que yo lo he visto jugar como un gran... Prácticamente entiendo de que se han ido contestando las inquietudes. A mí me interesaría saber si me puede transmitir a mí, que no soy tan conocedor de la divisional, el clima, la familia de la divisional, el Club San Telmo, que no, en otras épocas, por ejemplo, a San Lorenzo le dio al Perro Torres y a Peregrino Ruiz, que anduvieron muy bien en los años 70. Hay un gol histórico de ese Perro Torres que fue impresionante. Parecía el Loco Ortiz, ¿no? O sea, tuvo evidentemente en ese momento jugadores de valía. Y saber un poco si me puede transmitir la divisional, el club, la familia, el club, ¿no? Yo que siempre hay una familia en los clubes. Y bueno, esa es la inquietud que yo tengo. Si usted me puede transmitir esto. Gracias, señor. La verdad que me siento muy cómodo en el club. Es, como bien decía, un club muy familiar, eh, muy tranquilo, eh, muy humilde en su concepción y realmente me encontré con gente muy predispuesta a colaborar y ayudar. Realmente estoy muy cómodo en el club, la verdad que se trabaja muy bien y nos han dado absolutamente todas las herramientas para poder trabajar. Realmente estamos muy tranquilos y muy cómodos. Y bueno, y la adicional es compleja, es difícil. Yo creo que para mí es la más linda de todas. Para mí es porque tiene todas las variables. Hay muchos viajes, hay realmente, cuando uno ve la zona de los equipos, a nosotros nos tocó la zona más compleja, creo yo, en base a los grandes equipos que hay de la categoría. Están prácticamente casi todos los grandes de la divisional, están de este lado, junto con Colón, hablando del interior, junto con Colón, junto con Gimnasia de Jujuy, que son por ahí los que han estado en primera más tiempo. Pero bueno, está Almirante Brown, está Deportivo Morón, está Chicago, está Chacarita. Bueno, está Temperley, que es armado muy fuerte. Realmente muy competitiva. Creo que ha sido la más vistosa y la más entretenida los últimos años. Los últimos 2 o 3 años han sido realmente muy atrapantes hasta el último minuto. Y creo que vamos en camino de lo mismo. Creo que este año va a ser eso. Va a ser muy competitiva, va a ser muy difícil. Y para mí va a tener un final abierto hasta el final. Kevin Goldsmith. Espero haberlo pronunciado bien. Ahí estás.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Muchas gracias, maestro. Que tenga mucha suerte y muy ¿Se me escucha? Sí, sí, ¿cómo estás? Bueno, profe, la pregunta era para usted. Eh, si usted tiene con sus jugadores en el horario del entrenamiento, si se han dado algún castigo o alguna multa Hay o un multas, tema, hay ¿eh? multas, hay multas. Y Sí, se sí. lo permite la dirigente de los clubes así más, por ahí más chicos que de los más grandes. ¿Cómo? Que si los dirigentes, por ejemplo, los dirigentes del club del que está hoy, de Saltemo, le permite que usted les ponga las multas a los jugadores, En o no realidad, le permite. mira, en realidad la multa la manejan ellos, manejan los jugadores. Hay ya un preestablecido, ellos pusieron hasta los valores y lo que van juntando de ahí, de las multas, una vez al mes por lo menos, compramos algo, sumamos gaseosas y por ahí nos quedamos un día a comer, por ejemplo. Esa plata se Ah, utiliza para comprar algo, alguien se pone a la parrilla, tira algo a la parrilla y y compartimos. tenía otra pregunta muy cortita. Con el tema de por ahí usted arma un equipo y le otorga la cinta de capitán a uno y a un cierto jugador, ¿no? Después Sí. si llega un partido y ve que ese cierto jugador no está jugando a la altura del partido, se lo saca y ha tenido problemas con ese cierto jugador. Es que no se la saqué, no se No, la no, voy si a sacar. se lo saca ¿Eh? del partido, digamos, está el suplente, lo mete y Ah, después, no, se puede enojar en el momento, pero si yo considero que tiene que salir, sale. No he tenido problema. No. Bueno, Matías Cobo, y ya es el último alumno, Matías. Ahí Bueno, estás. buenas noches para todos. Una pregunta rápida. Si bien dijiste que en base a las herramientas o sea, los jugadores que tenés, es lo que vos armás, si tuvieras la posibilidad de tener el mejor equipo, los mejores jugadores, ¿qué sería tu formación, tu forma de jugar? O sea, ¿cuál es lo predilecto? Que vos decís, yo tengo todos los jugadores a mi disposición, los que sean. ¿Cuál sería la formación? Pues se habla mucho que 5 abajo, que con 2-5, que bueno, de una manera o de la otra. ¿Cuál sería la que a vos particularmente más te gusta? Eh, ¿Cuál es estamos hablando de disposición táctica. Claro. Ujú. Yo te voy a contestar. Eh, la que más utilicé siempre fue el 4-2-3-1. Siempre me gustó la idea de tener un conector o un enlace, un enganche, como bien se decía antes, un jugador que me pueda generar diferencia a partir de su impronta y de su calidad técnica. Eh, pero bueno, sí, intentaría ser protagonista, intentaría manejar los tiempos de juego, tratar de tener la posesión del balón, sin dejar de ser agresivo. Es muy difícil tener un equilibrio, ¿no? Poder mantener la posesión del balón, pero ¿para qué la quiero? ¿Me explico? Mi idea principalmente se basaría en eso, tenerla pero con un propósito, tratar de generar atracciones dentro del campo de juego para poder explotar eh, los espacios o las zonas que queden más desprotegidas del rival. Eh, si tuviera la calidad técnica y la jerarquía que te pueda llegar a dar, tener la posibilidad de elegir y no tener problemas con la billetera, como quien dice. Tratar de imponer condiciones. Me gustan los equipos dominadores, me gustan los equipos que toman riesgo, que van al frente, que generan situaciones de gol. Eh, eso es lo que más me gusta. bueno.
Espectacular charla, viejo lobo. Brillante, César. Espectacular, viejo lobo. Todos los conceptos Impecable. hermosos. Todos los Ve- conceptos hermosos que dejaste. Hermoso concepto. Bueno, espero que sirva. Es que, lo que sí, bueno, lo que siempre decimos con el gato, siempre hablamos, nunca hay que perder la curiosidad y la capacidad de aprender, ¿no? De aprender, de interiorizarse, de buscar distintas herramientas para poder transmitirle a los jugadores. Uno se pone al frente de 20 o 30 jugadores y tiene que convencerlos, son todos distintos y para eso nos obliga a estudiar, a capacitarse y y a encontrar herramientas propias, ¿no? No hay receta acá, no hay receta, las recetas la genera uno para uno mismo y todos somos distintos. Espectacular charla, viejito lobo. Muchas gracias. Gracias, Mucha Gato. suerte para el fin de semana. Yo no soy como esos Bueno, que dicen mucha mer. Yo soy de los antiguos. Y algunos Bueno, gracias. no saben por qué mucha mer. Un día lo vamos a explicar. Pero bueno, mucha mer se hacen los franceses. Así que bueno, te deseo Muchas lo gracias, mejor, Gato. viejo lobo. Gracias por invitarme, es un placer siempre estar acá con No, vos. un gusto el mío. Y te dije 1 horita y pico y te hicimos 1 hora y media. Gracias, viejo lobo. De nada, Gato, de nada. Un Siempre abrazo le grande, metemos el cariño. IVA y el ingreso bruto nosotros. Dale. Siempre es lindo Vamos. hablar de fútbol, así que Lindo. gracias a todos, buenas noches. César, muchísimas Buenas gracias. noches, gracias César. Muchas gracias, viejo lobo.